soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy hablo con Máximo Gavete, de la newsletter Onos. En ella reflexiona de diseño y de lo que no es diseño. Pero aquí te dejo con la intriga para que sigas escuchando porque seguro que aprenderás algo para aplicar en tu newsletter. Y hablando de newsletters, ¿cómo iba a hacer un podcast sobre esta temática y no pedirte que te suscribas a la Chusletter? Apúntate y recibirás cada semana información, noticias y tendencias relacionadas con este formato de contenidos, ejemplos de newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, antes de empezar, perdonadme desde ya, pero hubo un problema técnico y lo cierto es que se me grabó con otro micro. Puedes comprobar que no es este micro porque el sonido no tiene mucho que ver, aunque creo que lo he arreglado bastante. No obstante, como aquí el que dice cosas interesantes es Máximo, él sí que graba súper bien, así es que, mi parte estará un poquito con menos calidad, pero la suya está impecable, así es que ahora sí paso a la entrevista. Perdonad. Hola Máximo y bienvenido a Escuchando Newsletters. Es un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola Chus, encantado de estar aquí en tu podcast, que la verdad que me parece maravilloso, me parece una iniciativa chulísima y tenía muchas ganas de charlar un poquito contigo. Genial. Bueno, para contextualizar un poco a nuestros oyentes, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Muy bien, pues me llamo Máximo, tengo 42 años, actualmente vivo en Barcelona, aunque casi siempre he vivido en Sevilla, así que mi acento irá a lo mejor cambiando un poquito, siempre lo digo porque es un poco raro, va y viene. De formación estudié filosofía y luego pasé a dedicarme al diseño hace ya, muchos años, demasiados años seguramente. Y nada, en la parte de diseño pues he estado trabajando para distintas agencias, muchos años trabajando como autónomo, como freelance. Hace unos años me uní también a un estudio de diseño que luego ha crecido mucho en estos años y desde hace un año y pico, un año va a ser ahora dentro de estos días, trabajo en una empresa, una startup de internet que se llama Devengo y allí trabajo más como diseñador de producto. Muy bien. Este comentario va a ser un poco interno, que sí, igual hay gente que lo pilla. O sea, que tú haces lo que diga Molpe, ¿no? Exactamente, yo soy el que hace lo que dice Molpe. Me acuerdo perfectamente de cuando entré que dije, joder, voy a ser yo el que hace lo que dice Molpe y efectivamente tengo la suerte de ser el que hace lo que dice Molpe y la verdad que como Molpe lo dice todo tan bien y de tan buenas maneras es un gustazo. Genial. Pues bueno, tienes un background de diseño, como has dicho, sí. Y también, no sabía eso, pero me cuadra mucho de cosas que leo en tu newsletter, filosófico, o sea que ahora sí. me va cuadrando más. Sí, ¿no? Sí, tiene más el tono. Vale, porque, estás aquí porque tienes una pedazo de newsletter que se llama Onos. ¿Cómo definirías tu newsletter para aquellos que no estén suscritos? Onos se define como una newsletter de diseño, ¿no? Podríamos decir que está centrada un poco más en eso del nicho de la gente interesada en el diseño. En formato, pues tiene una primera parte que es una reflexión en torno a algún concepto de diseño o no tiene por qué. Y luego tiene una serie de enlaces sobre puntos interesantes o posts interesantes, herramientas, aplicaciones que yo he estado probando esa semana o durante estas últimas semanas o algún libro que he estado leyendo y que me gusta compartir con la gente y dar mi opinión sobre lo que pienso sobre esa herramienta.
Más o menos es un poco eso. Sergio San Juan nos preguntaba por Twitter que por qué elegiste el formato newsletter. No sé si te inspiró algún referente o lo tenías en mente. Fíjate, Onos nació, estaba mirando ahora un poco la fecha, nació en febrero del 2017, así que tiene ya 5 años y algo. No diré que entonces era todo campo, porque entonces estaba Bonilla, ¿vale? Y algún que otro loco más por aquí. Y mi intención era... yo recopilaba enlaces en Pocket, en una herramienta de estas de guardar enlaces y que no he encontrado todavía ninguna mejor o una que no me ayude más. Y decidí compartirlo con la gente. Bueno, por ver un poco que si me interesaba a mí como diseñador, pues seguramente habría gente que también le interesaría, y empecé a hacerlo así. No veía el formato blog como algo que me interesaba en aquel momento montar un blog, parecía, ni quería compartirlo tampoco en Twitter porque se iba a perder. Decidí hacerlo en formato newsletter porque esa cercanía con entrar en el mail sí que me parecía bastante interesante, y aunque las primeras ediciones apenas tenían nada de reflexión ni nada, eran solamente los enlaces, sí que llegar a la bandeja del email siempre me ha gustado mucho, me ha parecido algo como muy, muy íntimo, ¿no? Y eso siempre me ha gustado. Genial. Mira, justo cuando has comentado la herramienta Pocket, hace poco descubrí una que se llama Instapaper, y está genial porque si sueles leer en ebook, te permite subrayar y tomar notas en el Kindle y se sincroniza con Instapaper. Entonces, qué bueno. Te lo comento porque cuando lo conocí dije, de hecho, migré todo lo de Pocket a Instapaper por ese plus que te da eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que hay bastantes herramientas de estas, y yo creo que al final es, bueno, la que te sea más cómoda, porque se terminan convirtiendo como en un cubo ahí donde vas echando de todo y luego nunca lo lees, ¿no? Yo realmente no la uso tanto como para cosas que tengo que leer, sino realmente son enlaces que quiero luego compartir en la ONOS. Al principio sí le ponía muchas etiquetas y demás, y ahora simplemente veo, comparto y añado ahí. Genial, porque mira, justo Manuel Mas nos decía que cómo organizas, recopilas los contenidos y también cuánto tiempo le dedicas a ONOS cada semana. Pues ONOS, que sale semanalmente, que sale cada domingo por la mañana. Yo lo que hago es que durante la semana esos contenidos que voy leyendo o que me van interesando, lo que voy probando, pues lo que veo que tiene relevancia los voy subiendo a Pocket. Más o menos, o intento ajustarme a hacer 7 enlaces por cada newsletter para no cansar mucho. A veces cuando no hay 7, pues son 6 o son 5, porque tampoco es cuestión de llenar. Y durante la semana los voy poniendo. Cuando llega el domingo ya los tengo todos ahí y lo que me queda es escribir. El proceso que yo sigo es un poco, quizá en ese sentido, raro, porque la mayoría de la gente que conozco la va escribiendo un poco a lo largo de la semana, y yo toda la ONOS la escribo el domingo por la mañana. Entonces yo me levanto muy tempranito y me abro los enlaces que tengo guardados en Pocket y voy escribiendo el párrafo o 2 párrafos que lleva cada parte de los links con mi opinión. Y cuando hago esa parte de los links, paso a hacer la parte de la reflexión. Y si todo se hace entre las 6 y las 9 y pico de la mañana, se hace todo, salvo el tiempo de entre la semana, ¿no? De ir guardando esos enlaces. Entonces, bueno, a veces me quedo corto de tiempo en la parte de la reflexión y eso a veces se nota, ¿no? Porque está un poco, tiene más, tiene menos, es aquí, pero bueno, me parece interesante también que no sea algo tampoco como muy, muy, muy trabajado, ¿no? Sino es abrirlo ahí para que la gente comparta y piense a partir de ahí. Tampoco es algo que tiene que ser como súper, súper pensado. Estaba riéndome porque acabas de decir algo que para mí es todo lo contrario. O sea, yo cuando leo ONOS pienso todo lo contrario. O sea, todo el trabajo que has hecho de joreba, porque al final comunicas muchas cosas que dan que pensar y para nada da la sensación de que lo hace, o sea, como que le dedicas
poco para que no dé la sensación de trabajar. O sea que... Fíjate que a lo mejor en tiempo parece poco, pero oye, me cuesta la vida el escribir la parte de la reflexión, ¿no? No es que me salga, no escribo nada rápido, escribo muy, muy lento y a veces estoy más tiempo corrigiendo que escribiendo esa parte. Pero sí, en tiempo es eso, ¿eh? Otras veces he intentado, a ver, algún fin de semana que el domingo sabía que no iba a poder hacerlo, pues lo he adelantado. Pero siempre voy un poco con la presión de decir, como te pongas mal el domingo, la lías, ¿no? Y no sale. Pero bueno. Has dicho que, claro, que ONOS ha evolucionado mucho y de hecho me he permitido rescatar alguna ONOS de hace años que yo tenía por la bandeja de entrada del 2019 y es cierto que si comparas o sea, la reflexión se limitaba a como un saludo y claro, si lo comparamos con el ONO 2019 versus ONO 2021, ostras, se nota ahí como tú también te has ido adaptando un poco, ¿no? A, bueno, pues a conocer un poco la audiencia, también a lo mejor a lo que a ti te apetece, ¿no? Hacer en un formato tan personal como es tu newsletter. Y ya aprovecho para lanzarte también una pregunta de Elena Veguillas que decía, cuando escribe, ¿es para él, digamos, por una necesidad personal que tienes de escribir, para liberarte, o siempre tienes presente al lector? Pues fíjate que es verdad que ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho y lo que dices tú, que la primera parte de la reflexión, en las primeras newsletters, si tiras todavía más para atrás, no hay nada, no hay nada. Entonces, yo creo que las primeras sí que estaban más pensando en qué podía interesar a la gente, o a la gente que por lo menos compartía mis mismos intereses como diseñador. Pero cada vez más va un poco de lo que me interesa a mí y de lo que quiero contar y a veces es muy personal o muy casi un diario que otra cosa, ¿no? Entonces ha ido evolucionando y sí es verdad que desde confinamiento, pandemia y demás, más tiempo en casa, más tiempo para reflexionar y eso yo creo que recogí un poquito ahí la sensación de bastante gente y eso me ayudó también a mí a ir escribiendo un poquito más sobre incluso temas que no están 100% ligados al diseño, perdón, sino que son un poco más de temas más personales o de cómo estáis viendo esto, cómo lo estamos sintiendo o temas un poco así, ¿no? Entonces, ha ido creciendo más esa parte de reflexión. Intento frenarme, que tampoco se haga muy, muy larga y no se haga muy, muy tediosa, pero sí que ha cambiado mucho y cada vez creo que es más personal. Y eso hay gente que me ha comentado que le gusta y gente que le ha comentado que le gusta menos, gente que solo lee la parte de la reflexión y gente que se la salta directamente y va a los enlaces. Entonces hay un poquito ahí un poquito para todos. Sí, totalmente. Quiero pasar ahora al welcome email o al email de bienvenida, porque el tuyo es muy particular. Y de hecho, si me lo permites, voy a leer un fragmento y luego si la gente quiere saber el resto de tu welcome email, que se suscriban y lo terminen de ver. Pero bueno, si me permites, quiero compartirlo aquí. Dice así, escribe el poeta Luis Montero, déjame que responda, lector, a tus preguntas, mirándote a los ojos con amistad fingida. Porque esto es la poesía, dos soledades juntas y una experiencia noble de contarnos la vida. ONOS no es poesía, pero sí es dos soledades juntas, la mía que escribe, la tuya que lee. También es contarnos la vida, porque la mía se filtrará en cada reflexión y en cada enlace que recibas cada domingo, pero también la tuya si quieres contármela respondiendo a este email. Bueno, me parece que plasmas muy bien lo que, bueno, llevamos hablando de lo que es ONOS y además casa muy bien con el último email la última newsletter en la que comenté pues la importancia de pedir al suscriptor en ese email de bienvenida que respondan porque nos beneficiamos todos, ¿no? Al final tú conoces un poco más a tu audiencia y te permite también como saber qué tipo de gente tienes. Es que es muy curioso porque mucha gente que se suscribe a las newsletters no sabe que puede responder a un mail. A mí es algo que cuando me enteré así fue como, porque yo creo que empecé más que escribiendo la newsletter, respondiendo a otras newsletters, porque
que era un canal tan sencillo en el que le podías responder a esa persona y esa persona te respondía y establecías un diálogo muy bonito, muy directo, pero no sé si es porque hay muchas newsletters que son pues más de marketing o más de comunicación y entonces las ves como un elemento más frío o piensas que el email a veces es solo una herramienta de trabajo, que mucha gente no se da cuenta y cuando se lo dices es como, es verdad, puedo responder, ¿no? Y entonces pues que lo hace y precisamente en el email de bienvenida me responde bastante gente y es muy bonito ese diálogo que empiezas a establecer ahí, de conocer a tu audiencia o a las personas que van a leerte. Entonces, aquí quise plasmar un poquito eso, ¿no? Esto es a lo que te vas un poco a enfrentar en esta newsletter, que a lo mejor pensabas que iba a ser muy de cosas de diseño y a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, por aquí van los tiros. Muy bueno. Silvia Castro decía, ¿para cuándo el libro de poemas? Lo pienso cada semana cuando leo Onos. Por favor, no me atrevería a hacer un libro de poemas, no soy poeta. No, sí que hay algún amago ahí o petición o conversación de intentar editar algo de Onos o incluso reunir algunas newsletters que puedan tener un contenido similar o un estilo similar y editar algo, porque yo sí que pienso que mucho de este contenido que estamos lanzando online se va a perder. Tengo un poco esa obsesión de que se va a terminar perdiendo, aunque pareciera que no, que el papel se va a perder y lo online no. Yo creo que lo que se va a perder antes será todo esto, como se han perdido muchos blogs a los que ya no puedes acceder y demás. Creo que todas estas newsletters se perderán y creo que algunas y algunas muy interesantes que no van a lo mejor sobre el día a día, sino que tienen una temática un poco que puedes leerla de aquí a 4 años y todavía tiene sentido. Sería muy interesante hacer algún tipo de recopilación o algo así y publicar. Es un poco un sueño así loco. Lo dejamos ahí y ahí en el aire. Mañana se hace, ya lo hablaremos aquí. Seguro que sí. Bueno, sigo con otra pregunta de Antonio Muñiz, que también en referencia a poesía, dice, ¿cuáles son tus poetas de referencia? Habida cuenta de que Onos es pura poesía. Bueno, pues leer poesía sí que leo mucha poesía y mucho ensayo. Leo muy poca novela y sí que leo mucha poesía, mucho ensayo. Mucho del contenido que al final aparece en las reflexiones son incorporaciones mías con el tema del diseño de lecturas de ensayo de algunos filósofos y de algunos temas que salen en poesía, ¿no? Entonces, no sé, pues Louise Gluck, la poetisa norteamericana, me gusta mucho, o Antonio Alcántara, que es un escritor malagueño que falleció hace unos años y que también escribe una poesía muy, muy bonita, o en la parte de ensayo Josep María Esquirol, que sale mucho también en la newsletter, aparece mucho en las reflexiones, o Gomá, o otros escritores, que son de los que yo voy tirando un poco hilos o me hacen pensar en la parte del diseño a partir de reflexiones suyas que no tienen por qué ver con el diseño, ¿no? Pero que a mí me destapan algo que me hace escribir o linkar con algún tema del diseño. Entonces, sí, desde la poesía, desde el ensayo es donde voy tirando normalmente esas líneas. Estaba pensando en que, joder, aparentemente, vuelvo otra vez al tema combinar poesía con diseño, es un valor muy positivo de diferenciación porque, joder, estamos asistiendo a un boom de newsletter, ¿no? Y muchas son clones, ¿no? Y es como, puedes conseguir suscriptores porque tienes pues tu comunidad o tus seguidores, etcétera, pero qué importante es coger un elemento diferenciador que la convierta en algo único, ¿no? Entonces, de nuevo creo que tú eso lo haces muy bien y no solo por tendencia, sino porque, oye, eso lo has creado tú y tienes tu propio estilo, ¿no? Entonces, de nuevo, felicidades por eso. Sí, o sea, no sé si es algo intencional o es un poco como va saliendo, pero bueno, a mí me interesa mucho las newsletters que van tirando también por estas vías, ¿no? No solo a lo mejor eso, poner 5, 7, 10 enlaces y ahí simplemente poner el enlace, ¿no? A mí eso nunca me ha... Porque
los enlaces los encuentras en cualquier otro sitio, ¿no? Al menos dime un poquito qué ha significado para ti ese enlace o por qué te parece a ti interesante. Para mí las newsletters siempre es la parte personal que hay detrás de quien las escribe más que el propio contenido. Me parece que tiene como ese apego a la persona mucho más cercano que cualquier otro contenido del que hay ahora en Internet, y eso es lo que más me gusta. Entonces siempre tiro a la persona, ¿no? A quien escribe el texto más que incluso el propio contenido, ¿no? de lo que escriba. Qué bueno. Luego está un tal Ángel Corral, que no sé si lo conoces, sí. Porque te lanza una pregunta un poco así de troleo, que dice, ¿para cuándo tu primer libro de recetas? Bueno, a ver, no soy cocinero, como tampoco escribo poesía, pero comer me encanta y cocinar, la verdad que me gusta mucho también, porque es algo que me relaja mucho. Y sí que es verdad que al final de la ONU siempre hay como una frase de despedida, y muchas veces en ella también hablo un poco de qué voy a cocinar ese día o qué me apetece comer, porque a veces es un poco ahí como una cosa, empezó como una broma y ahí sigue, ¿no? Y a lo mejor dijo, voy a hacer unas lentejas o cosas así, y la gente a veces me responde, pues yo comí ayer, y se crea un poco un diálogo un poco raro sobre comida. Y mira, pues no hay fotos en Instagram de comida, pero libro de recetas no creo que haga. No, estaba pensando que igual lanzas un libro de recopilatorio de ONOS y también en la misma edición un libro de recetas surgidas a partir, ¿no?, de ONO, ¿eh? Sería qué bueno eso, sí, o sea, siempre hay un poco eso, y hay como también la música o la canción que estaba escuchando mientras la escribía. Y bueno, podemos hacer eso, la música y la receta para comer ese día. Eso estaría bien. Una newsletter lifestyle total. Eso es, total. Vale, vamos a pasar, si quieres, un poco ya a aspectos más técnicos o bueno, más newsletteros. Que me consta que antes, creo recordar que estabas en MailChimp y actualmente has dado el salto a Substack. ¿Por qué realizaste ese cambio? Pues era un cambio que yo pensaba que no iba a hacer nunca, porque creo que he hecho pestes de Substack y luego he cambiado de opinión totalmente, me confieso. Pasaba con MailChimp que creo que cuando empecé no había mucha más opción para hacer una newsletter, era MailChimp o MailChimp. Pero cada vez la herramienta me costaba más, me daba mucha más pereza. Su editor nunca lo he soportado, me parece algo horrible y que no ha evolucionado nada hacia los que escribimos newsletters del tipo de newsletters que escribo yo, ¿no? A lo mejor para quien hace grandes segmentaciones y marketing y demás, MailChimp, por supuesto, es una gran herramienta, pero para quienes hacemos cositas así pequeñitas, pues no es la herramienta, ¿no? Pasaba que como no me gustaba también el editor de MailChimp, usaba un editor externo que es Stripo, que creo que solo lo uso yo en el mundo, solo lo usaba yo en el mundo, no lo conoce nadie, y también pagaba por él aparte. Entonces al final también había un coste asociado a MailChimp, a Stripo y unos procesos horrorosos para hacer toda la newsletter que me costaba pues 3 o 4 horas más seguro haciéndolo de esa manera, ¿no? Entonces me daba muchísima pereza el proceso de la migración y ese miedo que tiene todo el mundo a cambiar porque no van a llegar los mails, no van a tener la tasa de apertura que tienes y demás, pero bueno, al final me decidí y pasé a Substack. He perdido muchas cosas, pero creo que he ganado otras, que en un principio yo no valoraba y ahora sí que valoro más. ¿Cómo cuáles? Pues tenía una plantilla en MailChimp bastante personalizada, que luego he compartido con otra gente que escribe newsletter y la usan también y demás, y la tenía bastante, entonces le daba un estilo muy personal a ese email que recibías, ¿no? Que eso está bien, porque al final, pues tener esa personalidad pues te ayudaba a diferenciarte un poco también dentro del inbox, ¿no? De la gente. Pero eso, que es principalmente lo que he perdido, que Substack pues no te da mucha opción de personalización, por lo menos por ahora. Y también he perdido la parte de métricas o estadísticas que sí que te da MailChimp, ¿no? Que es mucho más limitada en Substack.
yo entiendo que a la larga, tanto, o sea, Substack, tanto en la parte de métricas como en la de personalización, pues irá creciendo, ¿no? Y eso en algún momento se irá ganando. Así que no me ha importado tanto. He personalizado todo lo que he podido la newsletter con el estilo que creía más adecuado. Pero lo que sí he ganado es una rapidez a la hora de escribir que no la tenía antes. Una facilidad a la hora de crear el boletín semanal brutal, y que luego donde están alojados la manera de ver los anteriores números es mucho más cómodo que lo que tiene MailChimp, ¿no? Yo estaba pensando en alojarlos luego dentro de la propia web de ONOS y demás, pero ahora que ya con Substack, pues lo tienes ahí, tienes el feed que es muy cómodo de leer, se quedan como un post, hay comentarios, la gente luego ya tienes otro canal, ¿no? Que a mí al principio me parecía un poco de, bueno, vas a perder ese diálogo de llegar solo por el email, pero no lo he perdido, y encima he abierto algún comentario de gente que te comenta en el post que se queda de la newsletter, ¿no? Entonces por ahí he ganado, creo que bastante. No hay, supongo que luego hablaremos de monetización y demás, pero no era tanto que hay gente que pues vas a abrir la ONOS para monetizar, o porque en Substack es muy fácil hacer una de pago. No, nunca ha sido esa la intención. Entonces era pues tenerlo mucho más cómodo, y la verdad es que en eso es mucho más sencillo ahora. Y gratis, o sea, que es genial. Sí, te digo, o sea, que tampoco me preocupaba eso tanto, aunque ya te digo que empezaba a ser un dinero curioso, porque a partir de 2.000 y pico suscriptores la cosa se pone curiosa en MailChimp, y además tiene esos sistemas tan raros de pagos y demás, pero bueno, creo que tampoco he perdido que el contenido ahora sea de otro, tampoco lo era antes totalmente mío, creo, así que bueno, creo que he ganado más de lo que he perdido con el cambio. Genial. Has hablado de métricas. ¿Cuál es, digamos, la métrica que no pierdes de vista cada semana? O sea, apertura, respuesta al email. Pues cuando estaba en MailChimp, estaba, sobre todo en los últimos meses, bastante obsesionado con las métricas, ¿vale? Reconozco que me obsesioné, porque llegué a tener unas métricas ridículamente buenas, ¿vale? Y unos números que yo tampoco me creía. Había tasas de apertura del 80% en emails con más de 2.000 suscriptores, que era un poco decir, empecé a no creérmelo, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, claro, me metí una presión sobre mí mismo, que si alguna newsletter tenía un 60 y tantos %, era como de vaya mierda, y era como de, mira, oye, no. Empecé a quitarme un poco de esa manía, y con Substack lo miro muy poco, la verdad. Sí que me interesa mucho más la de apertura que la de número de suscriptores, porque, bueno, lo que me interesa es que quien esté ahí realmente le esté gustando lo que hay, la vuelva a abrir y repita y lo mire. Pero la verdad que lo miro muchísimo menos ahora, o desde luego me agobia mucho menos de lo que lo hacía antes. Ahora ONOS está en torno al 50%, 45, 55, como creo que la mayoría de las newsletters de este estilo han bajado muchísimo las tasas de apertura, porque es que hay muchísimas más newsletters ahora mismo en el buzón. Entonces, claro, es bastante, hay una competencia ahí cada fin de semana, por lo menos, que es brutal, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos suscriptores tienes actualmente? Pues ahora mismo, que lo estaba aquí mirando, pues hay 3.067 suscriptores. Wow. y suscriptoras en ONOS. Crece muy poquito a poco, muy lentamente. La verdad que no crece rápido, y cuando crece así rápido por algo que mueve la aguja mucho para arriba, me asusto, porque digo, ¿dónde ha salido? Alguien me dice ha salido aquí, digo, esta gente no viene de una manera orgánica, van a irse al día siguiente, y me agobia más que otra cosa. Prefiero que entre la gente poquito a poco y se vaya quedando, que entre mucha gente de golpe, porque no, tampoco es... Es verdad que yo también tengo sentimientos encontrados con eso, porque claro, mola mucho ver que la lista crece, ¿no? Porque te han mencionado en algún sitio, tal. Pero claro, luego piensas, esto me va a repercutir en la apertura, porque hay gente que a lo mejor se suscribe porque claro, voy a probar de qué va, pero a la semana que viene se va o no te abre. Y eso
es verdad que nosotros como, bueno, pues como gente que tratamos al lector como una persona más, nos da como pena, ¿no? Es que es verdad, ¿no? Porque a lo mejor comentan la newsletter en algún sitio y dan una visión de ella, pues a lo mejor no aciertan del todo, ¿no? Es la gente que entra, pues claro, va con esa idea y luego pues se queda ahí en el buzón o no la abren o lo que sea, y es una pena, ¿no? Pero bueno. Cosas que pasan. Pues sí. Hablando de crecimiento, ¿nos puedes compartir alguna estrategia que te haya funcionado? Sobre todo cuando comenzaste, ¿no? No sé si comenzaste partiendo de cero, ya tenía una pequeña comunidad, ¿cómo fue? Pues recuerdo que la mayoría de la gente que empezó a conocer ONOS es vía Twitter, que al final es la red social que yo más uso. Entonces ahí es donde yo siempre hago un poco de promoción, ¿no? De contar un poco lo que escribo. Me acuerdo que la puse, he creado esto, saldrá este domingo. Bueno, este domingo no, porque al principio el día era otro y lo fui probando días y demás. Y dije, la semana que viene sale. Y la primera salió con 150 personas que se habían apuntado y escaló muy rápido a 300 y luego ya fue muy lentita creciendo. Claro, al principio el círculo es muy pequeño, de gente conocida, gente muy de nicho. También ONOS al principio era incluso mucho más de nicho porque sí que eran enlaces sobre diseño que si no estabas dentro de tus intereses pues no ibas a entrar, ¿no? Pero al final yo creo que toda la promoción que hago es compartirla en Twitter, comentarla allí, decir un poco de qué ha ido el número, agradecer al patrocinador y a veces cuando me acuerdo hago lo mismo en LinkedIn, pero cuando me acuerdo, porque tampoco es que me acuerde, y poco más. Es una de mis preocupaciones el cómo difundir mucho más las newsletters, ¿no? Y creé un canal en Slack para que viniera gente allí, de gente que escribe newsletter y demás, intentar hacer un poco de eso, de piña y de promoción, ¿no? Para ver si entre todos pues dábamos un poquito más de claves, ¿no? De cómo crecer, pero parece que es dificilísimo, ¿no? Es algo bastante complicado. Sí, es que las comunidades al final lo estás, no sé, a tope como dinamizando mucho. O es verdad que siempre como que comentan los mismos claro. Y de hecho vamos a mencionarlo también porque bueno, ya que no escuchan newsletteros, pues el Slack se llama Postales. Sí. ¿no? Entonces, se llama Postales y bueno, creo que está allí, pues hay mucha gente que escribe las newsletters de los que todos conocemos, ¿no? De aquí y luego siempre que me pide alguien, oye, que escribo una y quiero, pues vente, ahí estás en tu casa. No es el Slack con más movimiento del mundo, ni mucho menos, tampoco lo pretende, pero bueno, si hay dudas, si alguien encuentra cosas y demás, compartimos ahí y lo vemos. Eso es, o sea que si queréis entrar o a Máximo o a mí, por ejemplo, podéis hacerlo y os pasamos enlaces claro. sin ningún problema. Venga, vamos a pasar al tema money. Me consta que actualmente tienes patrocinadores, pero bueno, cuéntanos, porque también tienes algo como de patronazgo, mecenazgo, ¿no? Como apoyo a través de Ko-fi. Cuéntanos un poco cuál es el modelo de negocio. Pues el modelo de negocio nunca he tenido, como te decía antes, el interés de hacer una newsletter de pago, porque creo que lo que me reporta es más, bueno, pues esto de marca personal, que es una palabra que no me gusta nada, pero todos nos entendemos y qué más da. Entonces, un poco, bueno, pues de conocer y dar un poco lo que pienso de algunas cosas, entonces no me interesa hacerla cerrada y tampoco se me ha ocurrido qué hacer, cuál es ese plus por el que hacer una cerrada y que la gente se interesara, con lo cual sigo con esta y lo que tengo son patrocinios que normalmente son de escuelas, la mayoría son de escuelas o de formación o de productos digitales, que me sorprendió mucho porque no esperaba esa acogida por parte de las escuelas de academias y universidades de diseño. La verdad que me ha gustado mucho porque al final es algo que también consumo y que desde luego consumen mis lectores. Entonces me gusta mucho que ese tipo de patrocinios salgan, ¿no? Entonces, pues el patrocinio al principio creo que lo puse a 50 euros porque dice
no tengo ni idea, Sí. pues 50 euros y luego dije, pues hay demanda, pues lo subí a 150 euros y ahora es lo que tiene. Es un precio mucho menor que otras grandes newsletters, pero bueno, también tiene un nicho mucho más abierto. Este es un nicho muy, muy cerradito. Tampoco hago nada porque lleguen muchos más. Llegan también de manera orgánica, muchos repiten, que eso es lo que me gusta. Y sí, y muchos números también se quedan sin sponsor y da igual, sin patrocinador. Y luego está la parte de Ko-fi, que bueno, que hay las donaciones esas de apoyo y demás, de café, copa o lo que sea, que darme cada uno, que me hacen mucha ilusión, que alguien pague por algo que uno escribe y pues eso, desde 3 euros, y hay gente que se vuelve muy loca y pone mucho más dinero del que yo me hubiera pensado en mi vida, así que es también muy, muy chulo y muy agradecido. Sí, justo debajo de cada newsletter sí que pones como que ya llevas más de 300 cafés, sí, que no sabes cómo vas a dormir por las noches, normal, con tanta cafeína. Claro, es que tanto café ahí, voy sumando el café, mira ahí esto, agradezco un poco a la persona siempre que puedo y también añado ahí cuántos cafés llevamos, está guay. Es curioso porque este modelo de apoyo, ¿no? Muchas veces se dice que es limosna digital. Y de hecho yo me suelo mover en un círculo en el que muy de creadores de contenido, ¿no? De pagas porque, joder, al final estás dedicando tu tiempo en aportar un contenido, ¿no? Como que no hay que darte limosna, sino pagar por tu tiempo, ¿no? Y es curioso cómo depende de la perspectiva que tengas tú sobre tu contenido. En tu caso es, bueno, te ayuda a compartir tu visión sobre X cosas, a compartir enlaces que lees igualmente, versus a gente que, oye, que está obsesionada con convertir su newsletter en un producto y que, pues eso, que lo ve más como la parte de, oye, paga por mi tiempo, versus si quieres apoyarme, apóyame. Sí, para mí es totalmente eso, es un apoyo que a veces creo que no me lo he ganado, ¿no? Pero bueno, me gusta que la gente apoye como a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues si la gente quiere contribuir y como yo también lo hago con otras newsletters y con otros youtubers y con demás, pues, oye, pues me parece que hay otras personas que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, pues guay, y agradezco cada una. Y si no, pues no pasa nada, con que hagan un retweet o que le compartan si les gusta, pues yo contentísimo de la vida, la verdad. El pago emocional, ¿no? Como dice Así, sí. Que cuando a mí alguien lo comparte en Twitter, además comentando que le ha gustado la reflexión, porque a mí eso ya me da el día, o sea, que yo con eso ya soy feliz. Genial. Y bueno, ¿cómo ves ONOS dentro de 3 años? Ni dentro de 3 meses sabría decirte, Chus, la verdad, porque cambia todo tan rápido que no lo sé. Lo que sí espero es que, bueno, lo siga leyendo la gente y sobre todo yo siga contando lo que me interesa. No sé si será lo mismo que me interesa ahora y de la manera que me interesa ahora, pero seguir, pues eso, contando lo que en cada momento me interese contar o plasmar ahí un poco mi experiencia con algo, mi manera de ver algo, o lo que he ido probando y con cómo veo tal cosa y seguir siendo, pues eso, un poco honesta, ¿no? Que es lo que pretende ser un poco mi semana ahí en ese tipo de temas y de manera honesta. Espero que siga siendo igual de honesta en 3, en 5 y en 15 años y sigue esto de las newsletters. Genial, oye, una buena visión, porque al final no pierdes tu rumbo, ¿no? Que eso es lo importante. Muchas veces, no sé, nos cegamos, vemos a gente que se ciega por el éxito que puedas tener o por el interés que haya de muchos patrocinadores. Y es importante mantenerse con los pies en el suelo. Sí. Es difícil, pero joroba, dice mucho de una persona. Es complicado, ¿no? Pero también, claro, cuando empiezas a monetizar y demás, te llegan los patrocinadores, pues es normal que empieces a ver un poco eso como que joder, pues va dando interés, ¿no? Yo también, que supongo que lo hacen también otros creadores de contenido, tampoco veo que cualquiera pueda anunciarse en ONOS, ¿no? Me han llegado algunas propuestas que digo, mira,
creo que no te va a reportar nada poner aquí tu enlace. No sé, habla con otros, porque creo que no es el entorno, ¿no? Entonces tampoco es meter por meter o que haya ahí, a veces es un poco absurdo, ¿no? Entonces, bueno, si el patrocinio ayuda a los lectores de esa newsletter, a mí me parece que está también súper bien, la verdad. Genial. Tengo por aquí 2 preguntas que también nos lanzaron por Twitter, que no sabía muy bien en qué punto meterla, entonces, bueno, he dejado como el cajón un poco desastre, que es de Ignasi Wash, que dice, ¿por qué debería alguien que no tiene ninguna relación con el diseño, ni pretende tenerla, suscribirse a Honor? Venga, el elevator speech tienes ahora. Qué mal, y más a Ignasi, que es actor. Yo creo que alguien que no tiene interés en diseño o que no tiene interés en la parte profesional del diseño, le puede seguir interesando Onos porque, pues, como te interesa leer a lo mejor una columna de un periódico y a lo mejor el tema incluso no, pero cómo lo escribe esa persona te gusta leerlo, ¿no? Yo creo que es un poco probar, leer, si ves cómo escribo y cómo reflexiono sobre algunos temas y eso encaja contigo de alguna manera y a ti te hace pensar o estar de acuerdo o estar en contra, que mucho mejor, mucho más interesante no estar de acuerdo, pues eso que te llevas, ¿no? Y yo creo que eso, las mañanas de los domingos, que muchos no las hemos pegado pues leyendo los dominicales de los periódicos, sea papel, online o lo que sea, pues ahora yo creo que mucha gente se las echa leyendo newsletters, y yo con colarme ahí un poquito entre esos cafés mañaneros de los domingos, y si eso te da para levantar así la mirada y pensar 5 minutitos sobre alguna cosa, yo creo que es suficiente, y creo que a mucha gente lo que le vale. Si ya luego hay alguna herramienta de las que comparto, cosas que ya la parte más profesional te ayuda, genial. Sí que hay verdad que hay gente también que no es profesional del diseño, pero está en profesiones aledañas, ¿no? Como copywriters, publicistas y demás, que también extraen herramientas o enlaces que les ayudan un poco también en sus propias profesiones, ¿no? Y entonces, pues eso también está bien. Sin duda. Y otra pregunta de Antonio Bogarín. Dice, ¿dónde podemos aprender mejor en España sobre tipografías y maquetación para proyectos digitales? ¿Un curso, libro, personal? Bueno, pues sobre tipografía y sobre diseño editorial, yo creo que hay como un blog referente que es Rayitas Azules. Rayitasazules.com está súper bien, sobre todo para iniciarse y profundizar también en temas de tipografía, diseño editorial, y comparten también pues muchos cursos también de escuelas y nacionales, y a nivel nacional y en castellano está muy bien. Libros de tipografía, la tipografía es algo como muy, muy denso, y yo creo que es una de las ramas del diseño de las más parecidas a la arquitectura, ¿no? Por lo cual es bastante complicado, aunque a veces no lo parezca. Hay un libro muy, muy, muy bueno que es Cómo crear tipografías, de la editorial Tipo E, que yo creo que es de los mejores para empezar a indagar y a mirar si alguien quiere aprender a diseñar tipografías. Y hablando de newsletters, hay una newsletter que se llama Better Web Typography, que es muy curiosa porque empezó siendo como un curso vía newsletter de tipografía digital, ¿vale? Muy enfocado en tipografía digital para hacer web, ¿vale? Sobre todo. Entonces, cada 15 días o algo así, recibías el número donde te daba algún consejo, algo, pero todo bastante ordenado, ¿no? No algo suelto, y bastante ordenado, y podías completar ese curso ahí vía newsletter, que está muy bien. Luego ha sacado el libro y luego ha ido creciendo, la ha ido muy bien, y entonces yo creo que para aprender sobre tipografía más enfocado sobre toda la parte digital y de web es estupendo. Sí. Genial, pues oye, pedazo de recomendaciones. Vale, para terminar tengo... Presión. Te tengo que pedir que te mojes porque quiero preguntarte cuál es una de tus newsletters imprescindibles.
Claro, es difícil porque sí que leo muchas newsletters, eso sí, yo las tengo, todas las recibo, les pongo una etiqueta en mi bandeja de entrada, están todas bajo la etiqueta de cartas y ahí las tengo todas y las voy leyendo. Y hay muchísimas y de muy distinta índole, ¿no? Entonces, no sé, que de las que más me gustan últimamente y que tienen un punto parecido a ONOS, en la parte de que es contenido también reflexionado y de una lectura un poco tranquila, está Superfluor de Iván Leal. Él trabaja con palabras, o sea que él escribe mucho mejor de lo que pueda yo escribir nunca, y entonces a partir de un tema él comparte una reflexión más profunda y larga, y a veces aprende sobre algún tema en particular y está muy bien. Está también en Substack, así que se puede probar antes de suscribir, que está muy bien, y esa me gusta mucho, Superfluor. Y luego, por decir una pequeñita, así que estas de las que creo que no sabe mucha gente, o a lo mejor sí, porque tampoco es de estas que comparten datos ni nada, es una newsletter que se llama Madriguera, que es de una escritora que se llama María Sánchez, que no sé si conoces, que tiene tiene un libro muy, muy chulo que también recomiendo, que se llama Almáciga, que también habla mucho sobre palabras perdidas, y tiene esta pequeña newsletter. Ella en Twitter es María Mercromina, ella. Y tiene esta pequeña newsletter que llega creo que un poco cuando le apetece, no tiene una periodicidad concreta, y también va por esta parte así muy, muy personal, muy reflexiva. Así. Yo creo que esas dos son así, no las tenía en el radar. No son muy conocidas. Vale, ¿y a quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿Quién se puede venir a escuchando newsletters? Pues yo creo que Iván Leal de Superfluor sería genial. Yo estoy seguro que se apunta a charlar un ratito contigo, y yo creo que tiene muchas cosas muy, muy interesantes que contar, Iván. Sí. Genial, pues quedo pendiente de invitarle. Vale, pues yo creo que, oye, esto está llegando a su fin y ya has hecho tu discurso para suscribirse a ONOS, lo digo yo, apuntaros, porque si os mola todo esto de lo que hemos estado hablando, te da mucho que pensar, sobre todo los domingos, ¿no? Cuando estamos así más reposados. Pues, aunque yo también digo que los domingos empieza a ser ese día que pasas de newsletter en newsletter, hay una saturación importante. Sí, la verdad es que sobre todo para los que consumimos muchas. Pero bueno, dinos un poco dónde te podemos encontrar y la URL de la newsletter si quieres, aunque la dejaré en las notas. Vale, pues en onos.es está un poco la información así general y el enlace para suscribirse en Substack, así que es bastante sencillito, en onos.es. Y luego a mí me tienen por Twitter con @omixam, y allí para cualquier cosa también, para charlar, para dudas y lo que sea. Y quien se suscriba, que me responda al email y charlamos, que es lo que a mí me gusta, la verdad. Genial. Pues, oye, Máximo, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Creo que ha sido una entrevista muy reposada, como sí, ¿no? tu newsletter, o sea que yo os hago encantada de este ratito contigo. Ha sido un placer, la verdad, Chus, y me gusta muchísimo, no puedo cansar de decirme lo que gusta escuchar, y que haya un podcast sobre un tema que nos gusta tanto como son las newsletters. Así que te deseo que haya muchísimos números de este podcast. Genial. Pues oye, seguimos, nos vemos en el inbox. Venga. Bueno, pues hasta aquí esta maravillosa entrevista con Máximo. Yo me he apuntado un montón de cosas de las que ha comentado. También, bueno, de nuevo pido disculpas por el penoso audio que salió por ese fallo técnico. Y bueno, me encantaría saber qué te ha parecido esta entrevista, cómo has visto también esa incorporación, pues bueno, de preguntas que nos han ido dejando algunos seguidores de Máximo a través de Twitter. Me gustaría, pues, que de alguna forma daros voz también para, bueno, pues si tienes cualquier inquietud sobre cómo los invitados gestionan ciertos aspectos de la newsletter, me lo hagas saber para yo lanzarles también esas preguntas.
Poco más que decir, que si te ha gustado esta newsletter, pues bueno, pues para llegar a más gente, compártela con aquellos a los que les interese este tema. Y ya que estamos, si tienes un dispositivo de Apple, pues me encantará y me ayudará mucho que me dejes una valoración de 5 estrellas y algún comentario para, recomendar de alguna forma este podcast. No me enrollo más, gracias por estar ahí y oye, si te has quedado con ganas de más, te invito a que te suscribas a mi newsletter en chusnaharro.com. Ya me callo. Hasta la semana que viene.